que le agradecemos, ¿sí? Por un lado está Pedro Corma, que es vocal por las escuelas públicas en el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz, fue secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, ADOSAC. A su lado está Claudio Wigner, docente delegado e integrante del CONDI, colectivo de los trabajadores de la educación independiente de La Plata, ambos, ¿sí? del espacio Otro Sindicalismo es Posible. Y a mi derecha lo tengo a Nicolás Grimaldi, que es docente y militante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro de Razón y Revolución y de Vía Socialista. Les voy a contar cómo vamos a funcionar, ¿sí? Tienen entre 15 y 20 minutos para exponer cada uno. Yo les voy a marcar cuando hayan consumido sus primeros 15 minutos para que vayan redondeando, ¿sí? Y la idea es después poder tener casi unos 40 minutos para que hagan un intercambio entre ustedes y también la participación del público, ¿sí? Sin más, no sé si se pusieron de acuerdo, cómo van a... Bueno, muchísimas gracias justamente, ¿no? por esta invitación. Realmente la consideramos, ¿no? un aporte ¿no? en el análisis político que creemos que justamente no hay. Vemos que en los debates políticos siempre prima, ¿no? grados de mezquindad muy importantes, ¿no? entre las diferentes organizaciones políticos, gremiales, sindicales, y lo vemos con muchísima preocupación justamente, ¿no? para nosotros, ¿no? como trabajadores de la educación, ¿no? que consideramos justamente, ¿no? que este mundo tiene demasiadas desigualdades, muchas desigualdades, justamente, ¿no? por donde viene desde hace tantos años, tantas décadas, tantos siglos, ¿no? trabajando en ese sentido el capitalismo. Y ahí vemos la necesidad justamente de pensar, ¿no? la situación docente, ¿no? y el rol que tenemos quienes militamos gremialmente, porque digo, estas jornadas justamente no se piensan, ¿no? qué país queremos, ¿no? y pensamos y necesitamos para dentro de 30 años. Y consideramos que justamente el trabajo docente tiene muchísimo por aportar, ¿sí? justamente ¿no? en la transformación, no en lo que venimos observando, que es, ¿no? continuidades que justamente ¿no? para nuestra clase viene en una permanente continuidad de pérdidas de derechos, ¿no? Entonces, ahí creemos que hay que hacer muchísimo, pero muchísimo hincapié en lo que justamente ¿no? se titula esta charla, que es la situación docente y el rol que cumplen, ¿no? los sindicatos, las organizaciones gremiales, que realmente son muy, pero muy importantes para la clase y para enfrentar, ¿no? cada una de estas políticas de ajuste que se vienen desarrollando desde hace décadas y sin distinción, ¿no? en estas alternancias que tiene, ¿no? esta democracia, porque realmente nosotros lo podemos decir con total certeza, en la política educativa hay continuidades, ¿no? que se sostienen con los distintos cambios de gobierno. Esto me parece que estamos en condiciones de aseverarlo, que hay una política de continuidad en la política educativa que viene justamente en desmedro, ¿no? de condiciones laborales, condiciones salariales, pero centralmente de lo que significa justamente ¿no? la pérdida desde lo pedagógico, ¿no? y lo que implica directamente que es la pérdida del derecho. Pensando justamente, ¿no? ¿Qué país, ¿no? queremos y pensamos si podemos empezar a debatir con total fraternidad para dentro de 30 años? Sabemos, ¿no? de la situación económica de crisis, ¿no? permanente de nuestro país y que se sigue profundizando y que no tiene tampoco ninguna distinción cuando se alternan los gobiernos.
y que me parece que, ¿no?, justamente estas jornadas están muy orientadas, ¿no?, a qué modelo productivo también, ¿no?, se piensa para nuestro país, ¿no? Y ese modelo productivo desde hace décadas, ¿no?, y se va consolidando, es un modelo productivo claramente para pocos, donde la clase trabajadora cada vez tiene menor intervención. Y pensar, digo, algo, ¿no?, las escuelas técnicas de la República Argentina justamente cada vez tienen, ¿no?, menos grado de inserción, justamente, ¿no?, porque la titulación que se propone justamente es para un modelo productivo que ya no existe, ¿no?, o que se ha profundizado, ¿no?, en enclaves territoriales muy puntuales, ¿no?, muy dirigidos, ¿no?, a lo que es, ¿no?, el sector exportador, ¿no?, al sector de los commodities, pero solamente, ¿no?, para ellos. Y cuando Romina, bueno, nos estaba presentando, me acordaba, ¿no?, entiendo que es, ¿no?, un libro que hace un aporte muy importante, que tiene que ver con, ¿no?, brutos y baratos, donde se plantea, ¿no?, una problemática que es real, que no se debate, necesidades que tenemos y que en general realmente no tenemos la posibilidad de estar no solo analizándolas, sino tener una propuesta concreta, ¿no? Brutos y baratos, así como, ¿no?, su título es muy bestial, pero es muy gráfico, ¿no?, de la situación que atraviesa el sistema educativo. Justamente aparte, ¿no?, porque, ¿no?, se profundiza, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la descentralización educativa, ¿no? Tenemos, ¿no?, una educación, ¿no?, en 24 jurisdicciones, sumada, ¿no?, a los procesos de privatización. Entonces, la situación es grave. Me permito también decir, digo, nosotros como agrupación hacemos un programa de radio que se llama La Peluca de Sarmiento. El último viernes entrevistábamos a un compañero, bueno, que está en una huelga docente en la provincia de San Juan, ¿no?, una huelga, ¿no?, autoconvocada, ¿no?, por fuera de cualquier estructura sindical. Una huelga que surge justamente por hartazgo, ¿no?, por las tradiciones, ¿no?, permanentes de los sindicatos que dicen representar a la docencia, pero digo, surge por hartazgo, ¿no?, y por hambre, porque realmente el salario docente en la provincia de San Juan no alcanza, ¿sí? Estamos hablando de un salario inicial de 82.000 pesos, ¿no? 82.000 pesos, ¿no? Realmente es una cifra miserable, ¿no? Y esa reacción y esa autoconvocatoria surge, ¿no?, para algo que ni el propio capitalismo, ¿no?, en este momento, por lo menos, ¿no?, el patrón en este caso de la provincia de San Juan, ¿no?, el gobierno de la provincia de San Juan, ni siquiera se digna a pagar, ¿no?, para que a la docencia le alcance para hasta reproducir su propia fuerza de trabajo, ¿no? Porque 82.000 pesos claramente, ¿no?, son salarios de miseria, ¿no? Los compañeros dicen, no, estamos llegando al día 12 o 15 de cada mes y no más, ¿no? Pero también vemos con muchísima preocupación porque hay un repudio generalizado, ¿no?, a lo que, ¿no?, se puede ver de las organizaciones gremiales, ¿no? Diciendo esto que no todas las organizaciones claramente gremiales no son iguales, hay claras experiencias, bueno, que Pedro después las va a estar contando, pero donde desde hace décadas, ¿no?, los distintos gremios, ¿no?, que claramente vienen cogestionando políticas educativas o cogobernando los sistemas educativos, han profundizado la crisis salarial, ¿sí? Una crisis salarial donde el valor de la fuerza de trabajo, ¿no?, esto que nosotros tenemos para vender en este sistema, ¿no?, que es nuestra fuerza intelectual y la propia fuerza física, ¿no?, para poder desarrollar la tarea, es realmente ninguneada, ¿no? Es realmente ninguneada, y es ninguneada porque ninguno de los proyectos políticos de los distintos gobiernos que han ido sucediéndose en estas alternancias, ¿no?, que nos da esta democracia, ¿no?, tan poco participativa, representativa, nos parece que ahí hay una síntesis muy clara de cuál es el lugar, ¿no?, que nos asignan, ¿no?, como trabajadores de la educación, ¿no? Es bastante claro desde el momento que ni siquiera, ¿no?, se piensan con la posibilidad de pagar salarios dignos, ¿no?
bueno, ni que hablar que ni siquiera se cumple, ¿no?, con la ley de financiamiento educativo a nivel nacional. Son cuestiones donde nosotros creemos que necesitamos una instancia también de debate, de análisis, para poder, ¿no?, concientizarnos justamente del valor de nuestra fuerza de trabajo. Para eso justamente consideramos muy, pero muy importante la centralidad que debe tener justamente la organización gremial, ¿sí? Una organización gremial que claramente tiene que llevarse adelante por el conjunto de la docencia. Sabemos, ¿no?, que la inmensa mayoría de la docencia, hay excepciones, ¿no?, como es el caso justamente de la DOSAC en la provincia de Santa Cruz, pero después lo que nos está sucediendo, ¿no?, es esto que por ahí el caso de San Juan ahora expresa, ¿no?, muy claramente, ¿no?, ese hartazgo y ese repudio que hay sobre las organizaciones gremiales. Digo, en San Juan, aportar un dato, ¿no?, que más del 90% de la docencia no está afiliada a ninguno de los 3 sindicatos docentes que existen en la provincia de San Juan, pero que en la provincia de Buenos Aires no es muy distinto, ¿no? Apenas un poco más del 30% de la docencia está afiliada, ¿no?, a algunas de las 9 propuestas sindicales que tiene la provincia de Buenos Aires para si se quiere tener algún grado de participación. Esto es muy, pero muy entre comillas, ¿no? Porque los procesos de burocratización en los sindicatos son realmente muy, pero muy importantes, muy grandes, en el sentido de esto que decía hace un ratito, ¿no?, que tiene que ver con la cogestión, que tiene que ver con el cogobierno, ¿no?, de los distintos gobiernos. Tal vez en estos últimos años la situación de SUTEBA es la que expresa, ¿no?, esto en un mayor grado, ¿no?, la integración directamente de secretarios que integran el Consejo Provincial de SUTEBA, integrados directamente al gobierno, digo, tanto al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Mujer, donde resulta realmente de una participación, lo voy a decir más desde el sentido común, si se quiere, muy canallesco, digo, por decir algo, un dato concreto, digo, la paritaria que se termina firmando, ¿no?, ahora para el inicio de este ciclo lectivo, la jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Cecilia Cecchini, que es una histórica militante, ¿no?, del SUTEBA provincia, ¿no?, que se sienta con sus propios compañeros, ¿no?, delegados paritarios que llegan a ese lugar sin ningún mandato, ¿no?, porque son, ¿no?, paritarios que van, ¿no?, a una negociación sin ningún mandato, ¿no?, eso está naturalizado, es lamentable. Por eso digo, la necesidad, ¿no?, justamente de recomponer las organizaciones gremiales, de combatir justamente los procesos de burocratización. Nosotros también venimos, ¿no?, de una experiencia muy, pero muy trabajosa de mucho tiempo, ¿no?, de más de una década, con lo que se denomina, ¿no?, el espectro multicolor, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, donde digo, hay muchísimas agrupaciones ligadas, ¿no?, a muchas de las organizaciones políticas de las izquierdas, ¿no?, en nuestro país, centralmente las más ligadas al FITU, y donde nosotros en la Ciudad de La Plata no tuvimos la posibilidad, ¿no?, porque las compañeras y los compañeros nos eligieron, de 3 veces, ¿no?, poder conducir el SUTEBA La Plata. Y 3 veces se perdió también, ¿sí? Y se perdió más allá de las maniobras, ¿no?, de la burocracia habitual, ¿no?, que es el fraude, ¿no?, de hacer participar, ¿no?, a personas que ni siquiera son docentes, pero que, bueno, van y votan. Pero más allá de eso, que lo sabemos y sabemos con quién, ¿no?, estamos jugando en ese sentido, los procesos de burocratización también existen en la izquierda. Eso también es una realidad, ¿no?, que fue también, ¿no?, procesos por el cual, ¿no?, compañeros dijeron, bueno, basta, hasta acá llega, ¿no?, nuestro apoyo. Por eso digo, 3 veces se perdió también, ¿no? Y eso es así. En general, obviamente,
en compañeros, ¿no?, referenciados en la multicolor, vinculadas, ¿no?, a alguna de estas organizaciones que nombraba hace un ratito. No es de su gusto en general hacer nunca un balance, ¿no?, de por qué suceden, ¿no?, estos procesos. Los balances no existen, por eso digo, saludamos, ¿no?, con muchísimo agrado, ¿no?, y fraternalmente, ¿no?, que tengamos también esta posibilidad de estar acá, ¿no?, debatiendo, aportando, porque realmente lo que necesitamos es justamente, ¿no?, procesos justamente de análisis y de balances, ¿no?, que muchas veces, o en muy pocas oportunidades, estas organizaciones se dan, ¿no?, y que es, ¿no?, sentarse con sensatez, fraternalmente, tratando de dejar de lado las mezquindades, porque no nos pasan las cosas que nos pasan y los compañeros, ¿no?, y compañeras en algún momento dicen hasta acá llegamos. Pero que tienen, digo, una gravedad muy importante para nuestra propia clase, ¿no?, pensando, ¿no?, justamente de trabajadores de la educación que piensan, ¿no?, que en la necesidad de transformar justamente a esta sociedad, y la escuela justamente, ¿no?, debería ser el lugar central. Y no me quiero olvidar algo que, bueno, recién fuera le decía a Mónica Ciufarella, y que tiene que ver justamente, ¿no?, con los procesos de burocratización, que es la situación del SUTEBA provincia, ¿sí? Porque no solo, yo recién nombraba la situación del SUTEBA provincia, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo, ¿no?, literalmente integrándose a ser parte del gobierno. Lo hace, ¿no?, en las distintas instancias de participación que debería haber, porque digo, hay representación gremial, pero no existe la participación real, ¿no?, de la docencia, que es justamente, en este caso es el IOMA. Solamente quería aportar el dato, digo, la actual representante de SUTEBA en el IOMA, en el directorio, ¿no?, es Paula Espiño, ¿sí? Todavía no tiene ningún proceso judicial, por lo menos que sepamos, Paula Espiño. Pero sí lo tiene la anterior representante docente por SUTEBA en el directorio del IOMA, ¿sí?, que es Patricia Nisselbaum, ¿sí?, que está procesada judicialmente justamente por el vaciamiento del IOMA en favor, ¿no?, de la campaña de Aníbal Fernández, ¿no?, el actual secretario de Seguridad de la Nación, cuando fue candidato a gobernador en el 2015 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el IOMA desvió fondos directamente desde el directorio del IOMA, a cargo de Patricia Nisselbaum, a la campaña de Aníbal Fernández. Eso, digamos, están procesados, ¿no? No solo Patricia Nisselbaum, sino, digo, varios de los directores del IOMA de ese momento. Pero decía, la realidad es que tenemos, ¿no?, un problema, y digo, para tratar de cerrar y sintetizar, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, hoy nombraba, ¿no?, el libro de Romina, ¿no?, Brutos y Baratos, y que es una problemática gravísima para nosotros y que tiene un impacto, ¿no?, en la organización gremial, que es la descentralización educativa, ¿no? Esto de estar, ¿no?, divididos en 24 jurisdicciones, ¿no?, de las 24 provincias argentinas, ni que hablar si hacemos eje dentro de cada jurisdicción, si avanzamos en todo lo que tiene que ver con la municipalización, ¿no?, que es parte de esa descentralización y que se lleva a cabo dentro de cada territorio provincial. Por eso digo, la situación es realmente grave, ¿no?, con un gobierno nacional, ¿no?, que digita, ¿no?, esas políticas educativas. Ahí sí hay, ¿no?, política nacional, ¿no?, a través del Consejo Federal de Educación, ¿no?, que digita las políticas educativas, pero que se niega, ¿no?, el propio gobierno a cumplir con la ley de financiamiento educativo. Ni siquiera, ¿no?, cuando tiene que haber plata, ahí no hay. Y cierro, digo, con esto, de pensar, ¿no?, el valor que debería tener nuestra fuerza de trabajo, ¿no?, que el Estado Nacional cada vez avanza más también con el pago en negro, ¿no?, el incentivo docente, el material didáctico, bueno, la conectividad durante la pandemia, ¿no?, avanza cada vez más. ¿No? Se estableció, por lo que podemos saber, ¿no?, en la última paritaria nacional, un salario, ¿no?, docente, ¿no?, ellos dicen mínimo, ¿no?, resulta siempre un techo,
de 130.000 pesos, ¿sí? Que sabemos que claramente eso no cubre ni siquiera la canasta, ¿no?, básica alimentaria. Pero no solo eso, sino que a las provincias que no llegan, ¿no?, a ese techo, o según ellos piso, de 130.000 pesos, no solo que le ofrecen el incentivo docente, sino que si no llegan, ¿no?, le ofrecen un fondo compensador, ¿sí? Porque hay provincias, como en el caso de San Juan, ¿no?, que está en 82.000 pesos, ¿no?, bastante lejos de los 130.000, ¿no?, le ofrece compensar con más plata en negro, ¿no? Entonces, digo, la intervención del Estado Nacional es cada vez consolidar, no la valorización de la tarea docente, sino esto de la escuela como guardería social, ¿no? Eso es, ¿no?, lo que claramente va consolidando, por eso digo la situación de la escuela, ¿no?, en la República Argentina. Bueno, dejo acá. Buenas tardes. Bueno, sí, por supuesto, primero agradecer a la organización por la invitación. Y bueno, nosotros venimos de bastante lejos, desde la provincia de Santa Cruz, pero realmente con mucho entusiasmo a debatir y viendo lógicamente, digamos, las características que tienen cada una de las mesas, la amplitud a la hora del debate y de la reflexión. Y en este sentido creo que es algo que realmente debemos reivindicar, además por la diversidad de opiniones y por aspectos que lamentablemente hoy no lo vemos. Recién lo mencionaba Claudio, ¿no? Digamos, los espacios de debate, los espacios de discusión están, bueno, o no existen en la mayoría de las provincias, y le pasa mucho, digamos, al sindicalismo docente, que eso lo hemos charlado, digamos, por ahí en otras ocasiones, nos pasa que estamos todo el año hablando de salarios, ¿no? El punto de inflación, del porcentaje de la cláusula gatillo, por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, pero se aborda muy poco la situación pedagógica, ¿no?, digamos, desde los sindicatos. Lógicamente, digo, cuando uno habla de sindicalismo docente, la referencia es Baradel, ¿no?, para la mayoría de los docentes en el país. Yo no quiero personalizar la cuestión, pero claramente, digamos, porque no me interesa, digamos, hablar de una persona, pero sí de lo que representa, ¿no? Digamos, la Celeste o fundamentalmente agrupaciones que conducen la CETERA, por ejemplo, y que son absolutamente funcionales a los gobiernos de turno. A este gobierno mucho más. A este gobierno mucho más. El otro día lo escuchaba, digamos, a Baradel decir, bueno, ahora los docentes de la provincia los docentes de la provincia de Buenos Aires, lo que se tienen que enfocar es en el hecho de vamos por la reelección de Axel. Esa referencia sindical marca claramente la vinculación que existe, digamos, de estos sindicatos con las patronales. Y acá la cuestión, me parece que hay que hacer es que hay otra, por eso nosotros somos parte, digamos, de un espacio que se llama Otro Sindicalismo es Posible. ¿Por qué? Porque hay otro sindicalismo. Lógicamente no con la publicidad del sindicalismo oficial, ¿no? Pero digo, en la provincia de Santa Cruz, podría hablar de algunas seccionales de la provincia de Buenos Aires, podría hablar, lógicamente, de Tierra del Fuego, de Chubut. Pero bueno, lógicamente estamos bastante alejados y casi siempre las cosas se piensan un poco desde la pampa húmeda, ¿no? En general, la mayoría de las cosas. En lo personal, yo soy nacido acá en provincia de Buenos Aires, pero desde hace mucho tiempo estoy en la provincia de Santa Cruz, hace más de 20 años, por lo cual al kirchnerismo lo conocemos de memoria en cada una, digamos, de sus estrategias y sus definiciones. Por eso digo, hay otra manera de hacer sindicalismo que no es este sindicalismo que tiene que ver con la burocracia, con ser funcional, con la situación propia de los docentes, porque la vulneración de derechos de la mayoría de los docentes, el proceso de precarización, fue avalado, digamos, por estas conducciones que cumplieron un rol protagónico, ¿no?, digamos, en esta situación de crisis que hoy vive la educación. Entonces,
me parece que en este sentido es muy importante la discusión también pedagógica, además de la salarial, y es fundamentalmente muy importante tener un programa o un plan de lucha. Y eso es lo que está sucediendo en algunas provincias. En San Juan, lógicamente, como conduce la Celeste, la Cetera, que son agrupaciones cercanas al poder de turno y a todos los gobernadores que van pasando, quien sale a pelear, quien sale a lucharla y a decir basta, son autoconvocados. Por suerte en Santa Cruz eso no existe porque hay toda una historia de lucha y de conquistas, con muchas derrotas también, pero de conquistas muy importantes y muy significativas que se han logrado a partir de la organización sindical. Por eso yo vengo a levantar las banderas de que hay un sindicalismo docente diferente al que vemos y al que sufrimos en general, ¿no? Digamos en términos nacionales. Y ese sindicalismo diferente, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, entre el año 2007 y 2008, encabezó una lucha increíble, hasta llegar, lógicamente, al hecho de tener que renunciar el gobernador, por la movilización popular que se fue, lógicamente, que acompañó de alguna manera la lucha docente. Y que gracias a esa lucha todavía hoy se nos caracteriza en la mayoría, digamos, de los lugares del país por el hecho de tener, por ejemplo, todo un salario en blanco. Todo el salario en blanco, digamos, de la docencia en Santa Cruz se ganó con la lucha. En el año 2007 y, lógicamente, en el lugar, lógicamente, donde el kirchnerismo tiene mayor fortaleza. Y como nosotros confrontamos, porque una de las características que debe tener, creemos nosotros, este otro sindicalismo, un sindicalismo diferente, es el hecho de la independencia del poder político, ¿no? Digamos, eso es clave. En nuestra provincia, todo el tiempo, la patronal trató de perseguir, de disciplinar al sector docente. Nosotros tenemos compañeros procesados, todos por el kirchnerismo, que son nacionales y populares. Pero a nosotros nos hacían contramarchas, nos organizaban contramarchas de las unidades básicas con supuestos padres muy interesados, digamos, por la situación educativa. Y eran todos punteros que nos iban en realidad, digamos, a buscar cómo para frenar las diferentes movilizaciones. Entonces digo, tenemos compañeros procesados por luchar, por manifestarse. Tenemos compañeros sumariados, porque hay un intento de disciplinamiento permanente por parte del gobierno, ¿no? Y nosotros resistimos ese intento de disciplinamiento. Y creo que es muy, muy significativo en el sentido de que, bueno, digamos, no es un sindicato que por ahí se conozca a nivel nacional, muchas de las cosas que realiza, pero lo cierto es que tiene ciertas características que es muy difícil encontrarlas en otros sindicatos docentes del país. Hablo, digamos, por conducciones provinciales, ¿no? Digo, el salario en blanco, la totalidad, del primer peso al último en blanco, habría que ver, digamos, en qué provincias en realidad, digamos, existen. El hecho de no ser un sindicato, en realidad, digamos, basado en una mutual o en realidad, digamos, en la práctica permanente del mutualismo, ¿no? Y que tenga que ver con el hecho de decir, bueno, le ofrezco determinados pasajes, determinados... o la misma obra social. Nosotros no manejamos la obra social. Creemos que la obra social, digamos, que tenemos, que la del Estado, debe recuperarse, porque estuvo intervenida hace 30 años que está intervenida por el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Entonces digo, ese modelo es el modelo que nosotros realmente consideramos como el que vale la pena, digamos, llevarlo a la práctica, y se está llevando a la práctica. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estadísticas de decir, bueno, provincia de Buenos Aires, la afiliación docente es del 30%, bueno, en Santa Cruz es del 80% la afiliación docente. Entonces digo, que haya, digamos, una afiliación tan masiva sin la cuestión, digamos, de la famosa mutual, marca claramente que es un sindicato que está adentro de las escuelas y que lo que busca permanentemente es
digamos, tratar de analizar lo que sucede con los compañeros y las compañeras docentes, ¿no? En cambio, lo que uno ve en la CETERA, en SUTEBA y en muchas de las organizaciones celestes, es simplemente, digamos, hacer política en función del cargo, ¿no? Digamos, de ocupar un cargo, de enriquecerme y de ser socio, digamos, de, bueno, el gobierno de turno. Nosotros hemos rechazado muchas conciliaciones, tenemos deudas millonarias que nos aplica, digamos, el kirchnerismo tan nacional y popular y tan defensor y paladín de los derechos humanos, porque, digamos, no tenemos esa situación que lamentablemente se vive en otros lugares. Pero también hay que hacer autocríticas, debemos interpelarnos por un montón de aspectos que tienen que ver con lo que marcaba al principio, ¿no? Digamos, la falta de discusión de muchas cuestiones que tienen que ver con lo laboral y que tienen que ver con lo pedagógico. Porque en esta cuestión que Claudio recién decía, la descentralización de los 90, ¿no? Digamos, en materia educativa. Pero hay algunas cosas que no se han descentralizado. Y la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las políticas educativas, hoy fundamentalmente nacen del Consejo Federal de Educación, de 24 ministros. Pero la descentralización no es el hecho de que participen 24 provincias, ¿no? Digamos, el hecho es que no hay participación de padres, no hay participación de alumnos, no hay participación de docentes, ni hay participación de la representación de los docentes. Entonces, bajan una determinada ley o algo que definen entre 4 paredes, en realidades absolutamente disímiles, como puede ser la situación de Jujuy con la situación de la provincia de Santa Cruz. Porque no pisan las escuelas, no tienen ni idea, digamos, lo que sucede en las escuelas. Y eso, sin duda, realmente, digamos, afecta a la organización, digamos, gremial. Pero es muy importante la organización gremial en el sentido de tener objetivos, de llevar adelante, digamos, a la democracia sindical como un eje, digamos, fundamental de la participación. Porque la participación, y desde lo etimológico mismo, digo, es el hecho de ser parte, ¿no? De tener un sindicato en donde, y qué sé yo, no sé, cada 4 años voto. No, digo, tener un sindicato que esté dentro de las escuelas, que me dé participación, que mi palabra tenga algún tipo, digamos, de llegada a situaciones que tienen que ver con la realidad. Y eso me parece que nosotros lo vivimos y el otro día lo charlaba con un docente en una movilización, chaqueño él, porque bueno, en Santa Cruz tenemos esta situación, ¿no? de muchos docentes del norte del país, y me decía, Pedro, yo no sé por qué estoy ahora con el bombo acá y en el Chaco no lo hacía. Y en realidad, digamos, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de poder ser parte, ¿no? Y no dejar en manos de 3 o 4 miserables definiciones que tienen que ver con mi vida, no con cuestiones exclusivamente de la profesión, con cuestiones que tienen que ver con mi vida. Por eso pasa lo que sucede en San Juan, ¿no? Digamos, la lucha no la está llevando adelante los sindicatos, digamos, burócratas, y esa es la mejor definición, lo que intentan es frenar las luchas y de buscar algún tipo de negociación, que es lo que deben estar haciendo la Celeste hoy en San Juan. Decir, bueno, ¿cómo frenamos esto? No, digamos, estar juntos, digamos, los trabajadores, sino más cercano, digamos, a cómo esto puede llegar a afectar al gobierno de turno, que lógicamente es mi socio. Entonces, bueno, digo, nos encontramos en la provincia de Santa Cruz con, más allá de una presencia mucho más importante del docente en la toma de decisiones, también, como en todo el país, con docentes, digamos, por bajo de la línea de pobreza, con docentes precarizados, con situaciones, digamos, de imposición, porque las políticas educativas que se llevan son políticas educativas absolutamente arbitrarias, con una enorme, digamos, negligencia, espasmódicas, que, digamos, se caracterizan fundamentalmente por la improvisación, ¿no? Todo se improvisa. Ensayo-error, probamos en una escuela, a ver cómo va. Jornada extendida, ¿anduvo bien? Vamos a todas las escuelas.
Y en realidad, digamos, no hay ningún tipo de análisis, de evaluación, digamos, de la posibilidad de estar charlando sobre qué es lo que sucede en realidad, digamos, en cada una de esas escuelas. Y lo que de alguna manera aplica el Consejo Provincial de Educación son cuestiones que parten de por ahí profesionales también muy alejados de la realidad del docente, ¿no? Entonces digo, puede ser que gran parte del sindicalismo esté alejado de las escuelas, pero en general los padres también en muchos casos están alejados de las escuelas. Hasta algunos expertos, digamos, en pedagogía, digamos, que teorizan y muy bien, pero que en realidad, digamos, a las escuelas las conocen muy poco. Y que es muy importante, lógicamente, la teoría. Pero también hay que conocer determinadas situaciones que te permiten analizar aspectos que tienen que ver con esta degradación que por ahí siempre Romina plantea y que creo absolutamente que es así, ¿no? Digamos, esa degradación educativa. De la cual somos parte. Yo creo que todavía hay un sindicalismo que no es cómplice de estas políticas, pero que tenemos que hacer más, que tenemos que hacer mucho más, ¿no? El otro día fui a un secundario y me decía la rectora, mira Pedro, justo pidió el pase uno de los alumnos, no me acuerdo, o sea, Santa Fe, Córdoba o qué provincia me dijo, pero el tema es que en cuarto año el alumno, ¿no? En cuarto año el alumno, y me dice, el tema es que se lleva, o sea, digamos, todavía le faltan rendir 30 o 40 materias. En Santa Cruz todos pasan. Digo, no es que uno se ponga acá desde el lugar de aguante la repitencia, ¿no? Porque, digamos, eso está muy en claro, digamos que... Pero si podés leer a los 6 años, ¿por qué esperar hasta los 20? Es algo que también Romina lo he escuchado, digamos, mencionar. Y no es tirar, volvamos a Sarmiento, a la peluca de Sarmiento, digo, pero hay cuestiones que realmente son muy graves en las escuelas, ¿no? Digamos, esta cuestión de decir, trabajamos con campos de conocimiento. Y el docente, digamos, bueno, hoy ya no sos más historia, sos campo de conocimiento, con 7 materias más de ciencias sociales. Y el docente ni siquiera fue capacitado para trabajar de esa manera. Pero permanentemente se lo ve como el responsable de todos los problemas educativos. Porque el papá, al primero que lógicamente, si puede cachetear, cachetea, en su situación lógicamente en muchos casos de desesperación, es el docente. Porque es el docente el que pone la cara. Bueno, digo, la referente, la gran lideresa, digamos, del Movimiento Nacional Popular dice que trabajamos 4 horas y después vivimos de vacaciones. Y que no sé de qué se quejan en realidad, y ya lo dije, y en realidad creo que existen posibilidades de cambiar las cosas, y en ese sentido me parece que nosotros debemos ser absolutamente protagonistas, ¿no? Digamos, de ese cambio. Yo voy cerrando, lógicamente, es muy amplio el debate, pero digo, cuando hablamos de las condiciones del docente, las condiciones de trabajo, está muy relacionado con el rol del sindicalismo, ¿no? Porque el rol del sindicalismo ha sido de complicidad, ha sido, digamos, de mucha, como decía Claudio también, cogestión, ¿no? Digamos, cogobierno, no estando al lado del docente, no les interesa lo que sucede, digamos, con el docente de estas conducciones. Pero te corren por izquierda. Porque vos hemos estado, digamos, en el caso mío, que hemos estado en plenario de secretarios generales o en congresos de etcétera, y en realidad agarran el micrófono y se viene la derecha. No, la derecha ya está. Ya está. Digo, yo por ahí simplifico la cuestión, ¿no? Pero para mí, como diría alguien por ahí, si hay una Biblia y hay un ejército, hay un golpe de Estado. Y si hay, digamos, en el caso de Argentina, y si hay un proceso de ajuste terrible que está padeciendo toda la clase trabajadora, y a su vez una negociación espuria con el Fondo Monetario Internacional, es un gobierno de derecha. Digo, después, hablame de tal cosa, de lo inclusivo que son acá, allá, o lo que sea, o qué mirada pueden tener diferente, digamos, a
a otros sectores, pero a la hora de la práctica, claramente responden a los intereses que nada tienen que ver con el trabajador. La docencia, lógicamente, tiene sus particularidades y en general, digamos, a veces recibe más cuestionamientos de los que merece, por eso uno, digamos, se define como docente, ¿no? Por ahí en la presentación no fue secretario general, pero digo, nadie estudió para ser sindicalista. No, está bien, pero no es por el hecho de que tenga el título, sino por el hecho de que uno es profe, ¿no? O ha estudiado algo específicamente, pero que en realidad, digamos, lamentablemente, hoy está siendo pisoteado con la complicidad de muchísimos gremios y de muchísimos sectores. Entonces, me parece que es importante que en estos espacios también se puedan conocer situaciones que marcan que hay sindicalismos o hay, digamos, modelos sindicales que tienen mucho por mejorar, pero que son independientes del poder político y los partidos políticos, en el caso de OSAC. Pero esto no es una cuestión macartista ni contra los partidos políticos, porque siempre es la misma discusión, ¿no? Ah, bueno, pero ustedes... No, es el tema de decir, bueno, miren muchachos, el interés del partido político no puede ser el hecho de que la herramienta sea solamente, digamos, un sindicato para lograr objetivos que tengan que ver con la coyuntura o con cuestiones, digamos, electorales, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que estos aspectos del salario en blanco, de la no mutual, de la democracia sindical, de la independencia del poder político, los partidos políticos, se pueda reivindicar y sin caer en las cuestiones autorreferenciales, pero sí que, bueno, que también algunos de estos aspectos se puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas situaciones por ahí para poder analizar y abrir el debate porque es muy amplio el tema, pero me parece que lo que de alguna manera uno quiere sintetizar es el hecho de que, bueno, el sindicalismo docente no es solamente esto que aparece en televisión, sino que hay un sindicalismo docente que cree, digamos, en que el docente se puede empoderar de determinadas situaciones y que sea protagonista de su propia historia. Y para eso es fundamental también el conocimiento, el debate, el análisis, las charlas y la discusión pedagógica, ¿no? La discusión pedagógica que lamentablemente, digamos, pareciera que el sindicalismo no debiera tenerla presente, ¿no? Digamos, el sindicalismo es para la infraestructura porque se rompió tal cosa, el 5% más, la cláusula gatillo, cómo discutimos todo el año, pero no las cuestiones pedagógicas. Y ahí me parece que es un aspecto realmente, digamos, muy grave que nos afecta, pero bueno, lógicamente tratamos a veces de mostrar cuáles son los aspectos un poco, digamos, más positivos de un sindicalismo que no es el sindicalismo, digamos, de la burocracia sindical. Más allá de que a todos los que conducen algún sindicato los traten alguien como burócratas, pero porque también nos ha pasado en Santa Cruz, pero creo que hay modelos, digo, y que tiene que ver, y cierro ahora sí con esto, que tiene que ver con el hecho de por qué uno entra. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, me fui a Santa Cruz y me decías sindicalismo y para mí era una mala palabra. Y cuando vi el hecho de, hey, mi participación en una asamblea, digamos, hace que pueda tener protagonismo a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y que eso se llevara y que haya congresos todo el tiempo y asambleas y medidas de fuerza y cortes de ruta y toma de pozos petroleros y hemos hecho 20 millones de cosas por el hecho, digamos, pero no por una cuestión de decir queremos diferenciar. No, vamos a pelear por lo que realmente merecemos, que son condiciones dignas de trabajo, donde además está la cuestión salarial, pero que tiene que ver fundamentalmente con nuestras condiciones de vida, ¿no? Digamos, como personas, ¿no? Y en eso me parece que el sindicalismo todavía en gran parte del país carece y demasiado. Principalmente de los aspectos altruistas o los aspectos, digamos, solidarios que tiene que ver con la militancia. Bueno, nada más, gracias. Bueno, me di cuenta un poco tarde que tendría que haber pedido intervenir primero, porque hay muchas cosas que iba a decir que
que ya fueron dichas. Pero bueno, no, yo lo que pensaba era venía pensando en la ventaja que tiene esta mesa es que al estar realizándose ya sobre el cierre de la jornada, podemos, digamos, recuperar un montón de cosas por ahí que se fueron debatiendo en las otras mesas que hubieron, no solamente en las mesas de educación. Y el objetivo, digamos, de estas jornadas, de la forma en la cual estaban pensadas, era que cada mesa trabajara sobre un problema específico, se piense un diagnóstico sobre ese problema y se plantee una solución a ese problema. Y lo que fue sucediendo en las distintas mesas es que a cada uno de esos problemas que aparecían ahí en la superficie, se los empezaron a identificar en realidad como problemas que eran expresiones de cuestiones, digamos, o de problemáticas mucho más profundas que tenían que ver con el propio funcionamiento, la propia dinámica que tiene, digamos, la sociedad digamos, capitalista que tenemos en la Argentina, ¿no? Entonces, en las mesas de desempleo o las mesas de trabajo precarizado, de pobreza, surgía esta idea de, bueno, ¿cómo puede ser que un país que no tiene, digamos, un rumbo claramente definido y no tiene pensado el desarrollo de un aparato productivo de acá a 30 años como están planteados en las jornadas, cómo podría un país así resolver o generar, por ejemplo, empleos de calidad para combatir la precarización o incluso generar empleo como para poder evitar los índices de desempleo. Y en las mesas que tuvimos de educación y que, digamos, un poco también fue planteado acá, apareció la misma cuestión, es decir, el problema de la educación, sobre todo esto que está identificado como la degradación educativa, que digamos, los dos hicieron mención a eso, también lo identificamos como parte de como parte de un problema que viene, digamos, de la propia sociedad capitalista. Es decir, si no tenemos una sociedad que tenga un rumbo claramente definido en el sentido de producción, en el sentido de inserción en líneas estratégicas, inserción y desarrollo de trabajos calificados y demás, no se podría, digamos, tener una educación como a todos los que estamos acá presentes nos gustaría, que es una educación digamos, de calidad científica, etc. Entonces yo pensaba en ese sentido, tratándose de una mesa que va a trabajar, o que digamos, está centrada en la cuestión docente y en la cuestión sindical, cómo vincular, digamos, el problema sindical, el problema de la acción sindical en general. Digo, si bien la mesa trabaja sobre la docencia, digamos, muy probablemente buena parte de lo que tengo pensado plantear, digamos, sea también aplicable al resto de los sindicatos. Pero pensaba esto, decir, bueno, cómo ante este diagnóstico, es decir, de problemas específicos en diferentes áreas que en realidad tienen una raigambre social, cómo podemos dar una respuesta a eso a partir del plano sindical. Entonces lo que yo venía pensando era en la necesidad de poder empezar, digamos, a pasar, o la necesidad de empezar a discutir cómo convertir esas acciones sindicales, digamos, o sea, me refiero a las experiencias sindicales que hacían menciones ustedes, ¿sí? O sea, no estoy, digamos, haciendo referencia a las burocracias y demás. Digamos, la necesidad de convertir esas experiencias sindicales genuinas, digamos, construidas desde abajo, con democracia sindical, escuchando a las bases, etc. La necesidad de convertir esas experiencias sindicales y poder transformar esas acciones sindicales en digamos, la necesidad de construir en un proyecto político que tenga como horizonte una transformación de la sociedad. Yo sobre este punto después iba a volver sobre el final de la intervención. Pero ¿por qué también pienso esto? Nosotros, del colectivo al cual yo pertenezco, que es la Corriente Nacional Docente de Conti Santoro, intervenimos sindicalmente en distintas provincias, incluso
si todo sale bien, en pocas semanas podremos ser parte de una lista, que es la lista Morena 14, que puede recuperar después de mucho tiempo el sindicato de profesores de secundarias en Jujuy, que es un sindicato que estuvo en manos de la burocracia, que fue básicamente una escribanía de Morales, y que recién este año, después de muchos años, se hizo un plenario en el cual se votó, digamos, la realización de un paro, algo que no sucedía, digamos, no sucedía nunca. O sea, hubo compañeros que fueron a ese sindicato y quien estaba, digamos, la burocracia sindical, digamos, los echó a patadas, literalmente. Si hay una denuncia presentada y todo. Y nosotros fuimos parte de ese proceso en el cual logró, primero, echar a la burocracia que estaba en ese momento y la necesidad de convocar a elecciones, y ahora poder presentarnos con una buena perspectiva a esas elecciones. Y hemos tenido experiencia, digamos, también de intervención sindical en otras provincias. Y lo mismo, lo que nos ha pasado en todas esas intervenciones sindicales y que nos ha pasado también en otros ámbitos que intervenimos sindicalmente, digamos, pienso en la experiencia nuestra en el CONICET, es que siempre los compañeros y las compañeras con las cuales íbamos a hablar, siempre aparecía el mismo tema. O sea, bueno, yo te voto a vos como delegado, como delegada, te doy el apoyo a la lista, pero aparecía el problema de, che, y en las elecciones nacionales, ¿qué onda? O sea, ¿qué van a hacer ustedes en las elecciones nacionales? Y lo que, digamos, está pasando en esos casos, por ahí por la cabeza de esos compañeros, de esas compañeras, digamos, según la lectura que por lo menos hacemos nosotros, es este consenso liberal que sobrevoló mucho también a lo largo de todas estas jornadas, que dicen, bueno, está bien, digamos, tener delegados combativos, tener un sindicato que nos represente y todo, pero quizás dentro de 2 años, digamos, se puede estar votando una reforma jubilatoria que hace que tengamos que trabajar 15 años más para poder jubilarnos. O viene alguien que dice que hay que achicar el Estado y entonces volamos más de la mitad de los docentes de un día para el otro, sobre todo, digamos, por digamos, la innumerable cantidad de figuras de precarización laboral que existen en las distintas provincias, lo cual, digamos, si alguien quisiese avanzar en ese sentido, digamos, no tendría, digamos, en términos formales, digamos, sería solamente firmar una nota, y obviamente, bueno, después estará la lucha que habrá que dar contra eso. Pero, digamos, aparece este problema, ¿no? Esta idea de este pensamiento que aparece en muchas compañeros y compañeras, digamos, de pensar, digamos, ese horizonte y quizás, digamos, las dificultades que hay para poder responderle, digamos, a esos planteamientos solamente desde el planteo, digamos, sindical. También pensaba en relación a algo que también estuvo surgiendo en las distintas mesas, que era el tema de las familias, ¿no? O sea, el tema de la alianza de los docentes con la familia, que, digamos, o sea, es muy importante esa alianza, ¿sí? En el sentido de comunidad educativa y demás. Y cómo esa alianza muchas veces se presentaba como contradictoria, porque si los docentes hacemos paro, digamos, se les organiza la vida a los padres, digamos, toda una serie de cuestiones que, bueno, es parte de la contradicción de la vida misma, y cómo la necesidad digamos, para poder soldar esas contradicciones y que haya una alianza, digamos, implica todo un desarrollo que, digamos, a nuestro entender también requiere de un desarrollo político un poco más amplio. Pero pensaba también en el sentido de esto de problemas específicos, cómo hay un montón de problemas específicos que se volvieron transversales a la vida educativa. Es decir, hay un montón de problemas que son emergentes de una sociedad que se va degradando y que necesariamente, digamos, terminamos conviviendo con ellos en la escuela. Digo, pensaba, no sé, en relación a las cosas que están pasando en las noticias en Rosario, por ejemplo, con el tema del narcotráfico y demás. Y para quienes trabajamos en escuelas con poblaciones
vulnerables, esos problemas son problemas que se empiezan a ver cada vez más. O sea, digamos, no, una escuela, digamos, vulnerable del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, no importa. Son problemas con los cuales aparecen como emergentes de la sociedad y que, digamos, tenemos que pensar cómo poder darle unas respuestas a eso. Lo mismo la precarización laboral. Si quienes trabajamos con escuela de adultos, digamos, está lleno de pibes que vienen con la mochilita de Rappi, vienen un rato, se van, por ahí vienen 2 semanas, les aparece una changa, se van 3 semanas, vuelven 2 meses, se vuelven a ir. Y pensaba también en esto que planteabas vos, Pedro, bueno, los docentes discutimos un montón todo el tiempo salario, porque es la verdad, o sea, y tiene lógica. Digamos, si vos tenés una inflación que corre al 100% anual y tenés el salario inicial por cargo por debajo de la línea de la miseria, tenés el salario de junta completa, de jornada completa por debajo de la línea de la pobreza, es lógico que estemos discutiendo salario. Ahora, eso lleva, digamos, a abandonar algo que también se planteó acá, que lo plantearon tanto Claudio como Pedro, el rol pedagógico del docente. Es decir, esta cuestión de discutir salario todo el tiempo, es decir, firmamos una paritaria a los 3 meses, ya la inflación le ganó, hay que salir a pelear para que la abran, que no nos caguen, al final nos terminan cagando, entonces hay que volver a pelear, y así se va el año, nos hace que no podamos estar discutiendo otros problemas, ¿no? O sea, digamos, consignas que tendrían que ser propias de los docentes, el Congreso Nacional Pedagógico, la cuestión de la discusión de los contenidos, ¿no? Nosotros lo llamamos paritaria de contenidos, a la idea de poder discutir con la patronal cuáles son los contenidos básicos que tienen que ser aprendidos en una escuela. La cuestión de la propia formación docente, que eso también termina quedando completamente abandonada. Es decir, uno no puede sostener una jornada de 12, 13 horas y al mismo tiempo tener que estudiar. Y por ahí lo que muchos terminamos haciendo es, bueno, pagamos algún curso que dan, que sabemos que en realidad es un curso medio flojo, pero que sabemos que, bueno, es la única forma que tenemos de poder sumar algún puntaje para poder, digamos, no afrontar otro problema muy grave, que es el problema del desempleo docente, que en otras provincias es un problema gravísimo. O sea, nos hemos contactado por ahí con gente por ahí en Catamarca y en algunas provincias de la región cuyana, donde el problema del desempleo docente es, digamos, docentes que hasta septiembre no pueden tomar horas porque no hay cargos, porque no se convocan asambleas, porque las asambleas que se hacen están arregladas. Es decir, tuvo una serie de mecanismos que obviamente cuentan con la colaboración de las burocracias sindicales, como se fue comentando acá. Entonces, pensaba esto, ¿no? Es decir, cómo la dinámica de la sociedad actual, digamos, nos empuja a los docentes a esta situación, es decir, a discutir salario y a no discutir otros problemas que son fundamentales. Nosotros siempre enfatizamos mucho y defendemos la idea de el docente como en su rol intelectual, es decir, como alguien que produce ideas y que contrasta esa idea con otros sujetos, con otros individuos, y que eso, digamos, parte de la degradación educativa lleva también a esa degradación del docente en tanto intelectual. Y entonces, digamos, por ahí para resolver parte de esos problemas, está esta discusión, ¿no? Sí. Está esta discusión de pensar si la acción sindical, digamos, alcanza por sí sola para poder resolver esos problemas, o si necesitamos tratar de poder vincular a esa acción sindical, digamos, que claramente, digamos, tiene que ser democrática, digamos, con discusión de las bases. O sea, yo he escuchado lo que decía Pedro de cómo funciona la 2AC, y, digamos, claramente la experiencia de la multicolor, digamos, tanto en la provincia de Buenos Aires, bueno, Claudio, y los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, está completamente lejos. Es decir, acá se convoca una asamblea porque hay una cuestión religiosa de que se hace un paro el primer día de clases y después, digamos, se hace un paro, nadie sabe si el paro fue exitoso o no fue exitoso, no
no importa, se llevan mandatos de escuelas. Una de las últimas asambleas del año pasado era gracioso porque se resolvió algo que iba en contra de lo que habían resuelto los mandatos. O sea, los mandatos daban un paro, creo que era de 48 horas, y se resolvió un paro de 24 horas porque era la propuesta de la mesa de conducción. Bueno, todas esas maniobras, digamos, obviamente, digamos, no deberían existir, pero sí me parece esta cuestión de empezar a pensar esto, ¿no? La necesidad de poder pensar, digamos, desde cómo poder vincular esa acción sindical con una acción que sea un poco más general, que tiene que ver con esto, o sea, un poco lo que nosotros pensamos en Vía Socialista cuando escribimos el libro, cuando se escribió el programa y cuando se organizó estas jornadas, era un poco esto, ¿no? O sea, poder pensar un programa integral de sociedad que resuelva los distintos problemas que aquejan a la población y que ese programa sea puesto, digamos, a debate, ¿no? Digamos, me puso muy contento de esto que también decía Pedro, decir, bueno, estas instancias no se dan mucho y digamos, me parece que justamente ese es el objetivo, ¿no? De esto, de que esto pueda continuar, ¿sí? Y de que, digamos, nosotros proponemos un programa el cual nos interesa que, digamos, ese programa pueda ser discutido, pero que no tiene que ver con una cuestión de imposición, ¿no? Digamos, la cuestión, digamos, de la imposición política digamos, de intereses partidarios y demás, no es esa la idea, sino justamente la idea es que haya un programa, que ese programa sea un programa vivo, es decir, que sea un programa discutido, que sea llevado a las bases, que sea llevado con el resto de los compañeros, digamos, en este caso de la docencia, pero por eso decía que era un planteo que podía ser extensivo, digamos, al resto del mundo sindical. O sea, que haya un programa que pueda ser discutido con todos, que sea modificado, que sea vuelto a ser refrendado. Y ese era un poco el planteo que pensaba, ¿no? Sobre todo con esta cuestión, es decir, lo que se viene por delante, digamos, es este consenso liberal, que no solamente, digamos, tiene pensado tocarse las jubilaciones, sino también un montón de otras cosas, que no solamente es Milei, sino que recorre, digamos, como lo dijeron acá, lo dijeron acá los dos compañeros, en relación al gobierno nacional, o sea, es decir, el ajuste, el consenso liberal va tanto del kirchnerismo hasta Milei. Entonces la necesidad de poder enfrentarle a ese consenso liberal a la acción sindical, que obviamente siempre es necesaria y siempre es fundamental. ¿Sí? Digamos, la organización sindical es fundamental, digamos, primero porque defiende los derechos de los laburantes, o debería defender los derechos de los laburantes. Y después, digamos, porque permite eso, o sea, permite poder llevar hacia los trabajadores, digamos, ya el hecho de la participación sindical, digamos, implica un nivel de conciencia más elevado, implica poder, digamos, discutir con esos compañeros otra alternativa política porque, digamos, en caso de que se imponga, digamos, este consenso liberal que está cada vez creciendo más, difícilmente alcance solamente con, digamos, la participación sindical, con la organización de marchas, con la defensa de los derechos, sino que va a haber que oponerle a ese consenso liberal un programa integral discutido con todos los compañeros que pueda ser, digamos, refrendado y que tenga esta perspectiva de poder resolver estos emergentes sociales que, como lo dije al principio, en realidad esconden problemáticas mucho más profundas y estructurales. Muchas gracias. La idea es ahora abrir una ronda de preguntas del público, de intercambio entre ustedes. Yo tengo una lista bastante frondosa de cuestiones para decirles, pero, digamos, me voy a autolimitar y no voy a arrancar. Así que, bueno, el que quiera preguntar, de los que están en el público, levantan la mano, yo les llevo el micrófono. Si no, entre ellos se pueden empezar a preguntar. Listo, ahí hay una. Bueno, a ver si me logro hacer entender. Es más que nada para Pedro la pregunta.
un poco creo que Nicolás lo marcó con lo que pasa en ADEMIS y eso. Yo trabajo en provincia y cuando vos hablas de que el problema es que el sindicalismo no está en las escuelas, a mí se me venían a la cabeza todas las fotos que se saca la burocracia celeste de SUTEBA y que las sube a las páginas y que ves que no es así, acá están en las escuelas. Incluso cuando nosotros recorremos las escuelas, como que el problema más grande que encontramos es que efectivamente los compañeros y las compañeras están como reproduciendo bastante el discurso que uno escucha de la burocracia en las asambleas y demás, que tiene que ver con, bueno, el resto de la sociedad está mucho peor, conformémonos con lo que tenemos, lo que se cobra es por uno escucha a los secretarios generales decir, bueno, pero es trabajar un cargo para cobrar eso, si en la familia trabajan dos y trabajan 2 cargos, ganan no sé cuánto y bueno, inflan así el número. Entonces, nada, frente a esto que me parece que es por un lado mucha quietud y por otro lado resignación de los compañeros a que en otras situaciones estaría peor, porque ojalá nos pasara que no llegamos a dar abasto con las escuelas y que no llegamos a recorrer y nada, ahí habría otro tipo de organización, pero se hace todo ese trabajo y no se logra como sembrar estas ganas de organizarse. En las elecciones, por ejemplo, se ve que va a votar poca gente, pero igual esa gente que va a votar, vota la celeste. Entonces, nada, la pregunta era a ver si como nos puedes ayudar a pensar cómo se traduciría ese problema que vos ves que en acá a la provincia. O sea, ¿qué hacer nosotros frente a esa quietud que es diferente a lo que vos estás comentando? Mira, yo creo que en función, uno puede hablar también en función también de lo que ha sido su historia personal dentro del sindicato y, digamos, en términos que yo en algún momento comentaba, ¿no? Digamos que en la provincia de Santa Cruz hubo un quiebre en el año 2007, nosotros teníamos hasta el año 2007 todo nuestro salario en 50-60%, digamos, en negro, con un presentismo feroz, terrible, con contramarchas, con cada vez que hacíamos algún tipo de medida, digamos, descuentos brutales, persecución, absolutamente de todo. Y con conflictos que habíamos perdido y que realmente, digamos, nos llevó a una situación, en cierto sentido también, de decir, bueno, ¿cómo sigue esta cuestión, no? Y yo creo que sigue con la militancia, creo que sigue con las convicciones, creo que sigue con la pasión. Esa pasión que a veces que tenemos y nos queda todavía algún resto, digamos, del aula, digamos, y de nuestra profesión, me parece que también a lo sindical, el poder, de alguna manera, uno ser protagonista. Pero digo, la apatía que vos mencionabas, o cuestiones que tienen que ver, en realidad, digamos, con la resignación, lamentablemente no es potestad del trabajador docente. Hoy uno lo encuentra, digamos, en gran parte de la clase trabajadora, que ve que sus representantes llenan de plata, que en realidad, digamos, no les interesa realmente lo que sucede, pero que tampoco, en muchos casos, hacen demasiado por el hecho de decir, bueno, ¿cómo lo cambio? Desde adentro, porque digo, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Me desafilio. Entonces, no peleo desde adentro. Soy uno más del 70% que está desafiliado, porque ve en el sindicalismo, lógicamente, algo absolutamente nefasto y que no me representa. Entonces dice, yo no me representa y no voy a poner ni aunque sean 2 pesos, 5 pesos de mi cuota para que estos tipos hagan política partidaria o tengan intereses absolutamente mezquinos y corporativos y muy alejados de mi realidad. Yo cuando me refería a que no están, no es una cuestión, digamos, desde lo físico, sino que me refería también, digamos, a la cuestión de decir, no están en el sentido del lugar solidario que el sindicato, digamos, ha perdido. En el sentido de decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar?
¿Cómo podemos pensar juntos determinadas cosas o en qué me podés ayudar vos? O cómo de alguna manera nos organizamos, y en eso es fundamental el sindicato, la organización, porque lamentablemente y ojalá el conflicto en San Juan tenga resultados positivos, pero hay muchas experiencias de autoconvocatorias que lamentablemente terminan en una cuestión realmente por ahí muy significativa por algunos días y después la cooptación de 1, 2, 3 y la nada misma, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental el hecho de seguir creyendo, digamos, en la herramienta, digamos, sindical como, digamos, un aspecto fundamental a la hora de las definiciones políticas, ¿no? Digo, uno habla por eso, yo te decía de la situación de Santa Cruz. En el caso nuestro, entramos a veces en estas contradicciones porque, claro, lo ideal es que haya un sindicato que no se encierre tampoco en 4 paredes o que no se encierre solamente, digamos, en el hecho de trabajo en función de la situación del docente, sino, digamos, a pensar la educación más allá del docente. Como recién hacían referencia a los papás o mamás. Pero bueno, por ejemplo, hace 3 años nosotros en Santa Cruz tuvimos 100 días de paro. 100 días de paro. No hubo clases en Santa Cruz. Y es muy difícil, digamos, que el padre pueda entender tu reclamo salarial o de condiciones laborales cuando 100 días su hijo no tuvo clase. Antes de la pandemia estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que lógicamente buscar equilibrio. Pero hay algo que en Santa Cruz, que insisto, digamos, me parece muy valedero, es el hecho de que creo que hay más acompañamiento a las decisiones del sindicato en materia, digamos, educativa por parte de la sociedad que a las políticas de gobierno que en general son absolutamente cuestionadas como los funcionarios que las llevan a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, se quejarán por los días de paro y un montón de situaciones, pero saben también que la lucha docente es lo que, por lo menos en la provincia en la que vivo, que gran parte trabaja en la administración pública, es la que le va a permitir la posibilidad de algún tipo de aumento a ese empleo público, porque lógicamente el resto de los sindicatos estatales no lucha, está esperando a ver qué pasa con el gremio docente y acomodamos el porcentaje, si es bueno, si es malo, pero digamos siempre en función del interés del gobierno, no del interés del trabajador estatal. Entonces, bueno, nada, es eso, es seguir poniéndole ganas, pilas y creer en realidad, digamos, en esa militancia sindical que no tiene que ver con el sindicalismo ¿no? Digamos, opresor, un sindicalismo absolutamente cerrado a la clase trabajadora o institucionalizado, ¿no? Digamos, porque está como institucionalizada esta idea de que, bueno, tenemos que hablar solamente de salario, que, como decía el compañero, por supuesto, digo, pero no siempre con porcentajes de inflación como el que tenemos ahora. En otras oportunidades se han hablado de cosas diferentes a lo que sea, digamos, la cuestión del porcentual de aumento, ¿no? Entonces, en general, lo que termina movilizando desde hace muchísimos años y años y años es la cuestión del bolsillo. Y creemos que a las cuestiones del bolsillo nosotros debemos acompañarla con el generar una conciencia en el docente y en la comunidad educativa en general, a partir de, bueno, claramente, digamos, tener posiciones frente a cada una de las cosas que nos van sucediendo. Y en eso me parece que es fundamental dos aspectos, digamos, necesarios, que es la convicción y la coherencia. Digamos, esos dos aspectos creo que son fundamentales a la hora de pensarnos lógicamente, digamos, desde una cuestión de un rol sindical que llevamos adelante, ¿no? Entonces, esos dos aspectos para mí son fundamentales y creer que uno puede decir, bueno, me desafilio y eso, digamos, le termina generando un perjuicio. No termina siendo para las burocracias sindicales, no termina siendo el tener un 20, un 30% de afiliados no es un perjuicio. O es algo que de alguna manera lo incomoda o no, al contrario.
digamos, mientras yo pueda mantenerme en el poder, y te encontrás con sindicalistas en gran parte que hace 40, 50 años que están en el sillón, aplastados ahí, y no movilizan, no discuten, nada, pero están, y con su obra social y con un montón de situaciones, ¿no? Entonces, ese es el sindicalismo que genera repudio, que te hace arder la sangre y te genera, digamos, mucha molestia, porque después a todo el sindicalismo se lo mete dentro de la misma bolsa. Y creemos que hay otro sindicalismo. Sí. Tengo así preguntas para hacerles. Dale. Bien, prometo, alguien me dijo que estas jornadas eran un karma, que yo que hablo mucho, ¿no? Pero bueno, les prometo que van a hacer preguntas cortas y no una ponencia. Bien. Bueno, para Pedro, tal vez tiene algo de lo que planteaba Paz, pero me parece que es distinta. Te pregunto, ¿por qué pensás vos que el modelo santacruceño de acción sindical tiene poca prensa a nivel de los sectores combativos? No tan, ¿sí? Esa es una. Después pensaba, ¿no? El otro aspecto que mencionabas vos es la descentralización. Y vos decías, bueno, en realidad acá el Consejo Federal de Educación son 24 ministros, ¿sí? Que en realidad hay una política que es descentralizada, pero es sin participación. Sí, claro, digamos, o sea, pensaba efectivamente, digamos, la política de descentralización no está pensada como una instancia participativa, ¿no? Entonces, digamos, está claro, digamos, esa diferencia en cómo tal vez lo resignifican ustedes y cómo aparece en la política educativa, que es, bueno, ajustar y adecuar la escuela al Ministerio de Ambiente. Pensaba también la diferencia entre, ustedes hablaban de la burocracia sindical, casi los tres, y pensaba en realidad en la burguesía sindical, que es una categoría que muchas veces, digamos, también nosotros utilizamos para precisamente mostrar, digamos, los procesos de connivencia y de creación de empresas en el marco de lo sindical. Tal vez IOMA sería un ejemplo muy claro y todo lo que dijo Pedro va en relación a eso. Y después pensaba, hablaron vos Pedro, de los campos de conocimiento y de la capacitación, y enseguida lo linkeé de nuevo con lo que aparece como fenoménicamente en la política educativa y cómo se traduce a nivel real, porque efectivamente va asociado a lo que planteaban antes, duración de la jornada laboral para poder capacitarme, y mecánicamente lo asocié tal como estaba así, que no es como vos lo estás pensando, con la reconversión de la década de los 90, ¿no? Yo me acuerdo estar trabajando de preceptor en una escuela y que me encontré con el legajo yo estaba en secretaría, me encontré en el legajo de una profesora que era docente de lengua, inglés, biología, y yo pensé, ¿cómo esta mujer estudió tanto? Y después me di cuenta que había sido la reconversión de los 90, ¿no? Entonces pensaba ahí, precisamente la formación docente no está exenta de los procesos de degradación. Ahí, ¿qué piensan ustedes sobre esto, sobre la formación, si quieren, inicial docente y la relación entre condiciones laborales y la posibilidad de una formación y desarrollo de la docencia a nivel del trabajo docente como intelectual, ¿no? Y ligo esto, y también lo tomo, que me parece que tiene que ver con lo último que mencionabas vos, Pedro, y que aparecía también en la intervención de Claudio. Yo pensaba la complicidad anti-intelectual que hay en buena parte del sindicalismo docente, ¿no? Y lo pensaba en qué sentido, en el sentido de lo pedagógico, lo curricular, nunca aparece como algo a tomar. Y me parece que el ejemplo más claro, para dar un ejemplo, es el Plan Fines 2, como instancia de vaciamiento curricular. Podríamos mencionar todos los regímenes académicos de la escuela secundaria, ¿no? Y en general la reacción del sindicalismo combativo es: eso no es un problema para discutir ahora, en tal caso hay sectores de la clase obrera que tienen una formación baja, es una respuesta a esos sectores, ¿no? Entonces pensaba, bueno, y en general la estrategia es dejar hacer con un profundo anti-intelectualismo, y después la reacción del sindicalismo docente es la organización sindical de esos trabajadores precarizados, que digo, está muy bien, pero tendrías que haber dicho antes, no, esto es una barbaridad, digamos, decir que hay una escuela en una parroquia y que en realidad recupero la experiencia formativa previa y que eso es conocimiento, igual que el conocimiento científico, es un problema. Y lo ligaba también con el último congreso educativo o pedagógico que se hizo, digamos, de los sectores combativos, es el del año 2014.
ya va a digamos, vamos a cumplir 10 años y eso, ¿no? Y liga ahí. Entonces pensaba cómo tomar eso, se los pregunto a todos, y eso, digamos, asociado también, tal vez, ¿sí? a esto que desarrollaban sobre los intereses contradictorios entre el sindicato y las familias. Y tal vez la lucha por la defensa de lo pedagógico es una de las formas para intentar saldar esa fisura, ¿no? Porque, digo, si esos 100 días de paro van de la mano de decir yo me opongo a la destrucción y el vaciamiento de la escuela porque esto que vos no ves es algo valioso y a todo un ejercicio que vaya de la mano de un análisis de las reformas educativas, tal vez empieza a ser un elemento para saldar esa alianza, ¿no? Después también, así como para que se ponga picante el debate, la diferencia entre la intervención sindical, entre el faccionalismo, ¿sí? A nivel partidario y el autonomismo. Ahí, digamos, como dos problemas a tomar. Y lo último también que planteaba, y también asociado a esto y como explicitarlo, en la propuesta que hacemos nosotros como Vía Socialista está pensada también como una instancia de frentes, es decir, cuando Nico dice, bueno, esto es un programa que busca, digamos, articular a distintos sectores en una propuesta política, ¿sí? Tiene esa estructura de poder pensar, ¿sí? la instancia de los frentes. Eso simplemente como para aclaración. Esto es lo primero que se me ocurrió, los dejo a ustedes, digamos, ahora en sus manos. Bueno, yo, para no monopolizar, hablo de lo de Santa Cruz y le doy la palabra a algunos de los compañeros, porque son varios temas y súper interesantes todos. Igual me quedé pensando que, en función de lo que vos decías, ¿no? Digamos que dentro del mundo sindical hay una especie de aspecto antiintelectual. Creo que pasa lo mismo con los intelectuales. Hay un profundo desprecio hacia los sindicatos. Pero lógicamente, si el sindicato es esto, es lógico que lo desprecies, ¿no? Pero me parece que también hay un ida y vuelta ahí, en el sentido de decir, digamos, en determinados ámbitos, el sindicato es como que de alguna manera termina siendo no un factor de poder, realmente, sino un elemento, una piecita más del funcionamiento de los diferentes poderes. ¿Por qué se conoce un poco la situación de Santa Cruz? Seguramente porque vivimos en Santa Cruz. Mucha de la prensa que nosotros tenemos es porque nuestra gobernadora se llama Alicia Kirchner, ¿no? Si fuera Alicia Pérez seguramente no va en los medios, pero suelen ir y mucho a Santa Cruz en función de estas cuestiones, digamos, de discusión, por lo menos entre lo que han sido, digamos, las cuestiones de Cambiemos, el kirchnerismo, etcétera. Pero, digamos, más allá de esa situación, me parece que el hecho de que nosotros estamos en la conducción desde el año 2006, pero somos independientes de los partidos políticos. Y los partidos políticos, en muchos casos, no ven en nosotros, digamos, algo como para copiar, porque en realidad, digamos, en el caso nuestro, no, insisto, no es un modelo antipartido, ni mucho menos, pero tenemos independencia de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, lo cual no implica el hecho de lo cerrado, la no participación, no, al contrario, digamos, y que esté muy politizado el sindicato, necesita de mucha politización. Pero bueno, lo cierto es que después te dicen, y digamos, hay por ahí espacios gremiales que son corrientes nacionales, ¿no? Entonces vos, como estás en Santa Cruz y no salís de Santa Cruz, lógicamente por ahí no le dedicamos tanto tiempo como sí le dedicamos tiempo, porque hay lamentablemente también muchas miserias en este tipo de situaciones. Le dedicamos, yo soy partido X, lógicamente, y la persona del partido X que conduce en Neuquén, en Jujuy o no sé dónde, digamos, pertenece a mi partido, entonces a eso sí le voy a prestar atención, pero Santa Cruz, una agrupación, digamos, que no tiene por ahí, digamos, ese peso nacional, porque no lo tenemos. Pero sí tenemos
la cuestión de la vinculación, y principalmente, no desde un lugar de frente electoral, pero sí desde una construcción genuina de pensar otro sindicalismo, lógicamente como base, digamos, la democracia sindical, porque a veces también, en realidad, el mismo concepto de democracia sindical es bastante bastardeado, y yo lo reivindico, digo, no como el fin, pero como un medio absolutamente necesario, ¿no? Digamos, sí. Como diría alguien por ahí, también las formas son contenido, ¿no? Y en ese sentido, me parece que sin democracia sindical es imposible pensar a un sindicalismo realmente que represente los intereses de la clase trabajadora o de la clase obrera. Y lo último de mi parte, sí, el tema de la descentralización y la resignificación, es cierto, ¿no? En el sentido de que yo hacía referencia no a los aspectos, digamos, por ahí más financieros o administrativos propios de la década del 90, sino al cómo se piensa la educación, desde qué lugar, desde dónde, cuáles son los espacios de debate que hay en las escuelas, que son nulos, absolutamente nulos. Porque el docente, además, está en una situación de tanta precarización, de tanta necesidad económica, que, bueno, lógicamente, digamos, anda de entre 4, 5, 6 escuelas y se fomenta, digamos, toda una condición, digamos, laboral que va en contra, lógicamente, de la posibilidad de pensarnos en nuestra práctica diaria. Y, bueno, claramente, digamos, eso sabemos a quién le funciona, ¿no? Hay otras preguntas, pero... Te pasaron la pelota. Trato de darle continuidad a parte de las preguntas, pero también, digo, arranco por también la que hacía hoy Paz, digo, respecto, ¿no?, de lo que pasa, ¿no?, esas diferencias con los niveles de organización en la provincia de Buenos Aires y los niveles de afiliación, ¿no? Pero, a ver, digo, nosotros, digo, parto de ese punto, tenemos una dificultad muy grande que es, ¿no?, la imagen, ¿no?, que se publica casi cotidianamente de lo que es el sindicalismo docente argentino, que es la imagen de Baradel, ¿no? Que es una figura repudiable y que ahí tenemos una dificultad inmensa, tenemos muchas dificultades, ¿no? Pero nosotros estamos, ¿no?, tal vez pensando una organización, ¿no?, dentro del sindicato mayoritario de la provincia de Buenos Aires y tratando de sumar compañeras y compañeros a un sindicato, ¿no?, que de principio tiene la imagen, ¿no?, de Roberto Baradel. Después un sindicato que no llama jamás a luchar, ¿no? Un sindicato que está integrado, ¿no?, a los gobiernos de turno, porque con Vidal el primer año lo primero que hicieron fue firmar la paz social. O sea, siempre, ¿no?, cogobierna, cogestiona. Nunca tenemos, ¿no?, nada a favor por parte de esa conducción, que justamente tiene todas las representaciones, ¿no?, gremiales, ¿no?, y ya desde hace años sin convocar a una sola elección. La única elección que se convoca cada 4 años es la del sindicato. Después, digo, lo que pasa en el IOMA, ¿no?, que es, ¿no?, hay una representación gremial, ¿no?, que jamás se eligió democráticamente. Está la representación docente en el IPS, ¿no?, el Instituto de Previsión Social. Tampoco hay elecciones. Tampoco hay elecciones para el Consejo General de Educación, que es el que elabora la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Tampoco hay elecciones, pero hay representación, ¿sí? No se convoca a elecciones en los tribunales centrales y descentralizados, ¿no?, que tienen un alto interés para toda la docencia de la provincia de Buenos Aires, porque es donde se discuten justamente los derechos, se hacen modificaciones de hecho del estatuto docente. Digo, como sería el caso más tremendo desde la pandemia para acá es el ingreso a la docencia, ¿sí?, y la digitalización de los actos públicos, donde claramente, ¿no?, la burocracia o la burguesía sindical, ¿no?, podemos también tomarlo, se queda con parte de ese ingreso a la docencia y ni siquiera va a los actos públicos o asambleas, se queda y los digita, ¿no?, entre su militancia. Por eso digo, tenemos un montón de dificultades, por eso digo, también a nosotros lo que nos pasa es decir, ¿no?, cuando no decimos nosotros permanentemente, ¿no?, otro sindicalismo es posible, digo, ¿es posible dentro de SUTEBA? O tal vez, ¿no?, que es algo que nosotros venimos explorando ya desde hace un año, ¿no?, producto, ¿no?, de la última elección de SUTEBA, ¿no será también que tenemos que pensarnos la posibilidad, ¿no?, con el derecho a armar una nueva organización gremial docente
claramente, ¿no?, esté de cara a las necesidades de la docencia. Digo, porque si yo miro los números de afiliación de los actuales 9 sindicatos en la provincia de Buenos Aires, tienen como mucho el 32% de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, digo, queda un campo por explorar que tal vez pueda, digo, o no tiro, igual lo estamos haciendo a modo exploratorio, ¿no?, pero es para pensarlo. Digo, y después la formación docente, ¿sí? Claramente tenemos, ¿no?, una crisis, ¿no? Los institutos de formación docentes hoy de la provincia de Buenos Aires, y desde hace ya por lo menos desde los 2000, 2003, 2004, previo ya a la última reforma educativa que tuvo que ver, ¿no?, con la Ley Nacional de 2006 y su aplicación, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires 2007, son la continuidad de un secundario sin ningún rigor científico, ¿sí? No se plantea desde la formación docente, ¿no?, la transformación, ¿no?, de la escuela que realmente necesitamos. Porque digo, yo hoy al principio de la charla nombraba, ¿no?, el sistema productivo, ¿no?, que tiene nuestro país y que claramente no está vinculado a nada de lo que, ¿no?, la escuela, ¿no?, se supone, por lo menos la de algunos años, se planteaba. Hoy, digo, nuestros alumnos y alumnas, realmente, digo, su grado de inserción en el aparato productivo actual es nulo. La realidad es esa, ¿no? Y sí es la inserción ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la precarización laboral, ¿no? Por algo, digo, la docencia, ¿no?, la provincia de Buenos Aires me parece que está a la cabeza de esto, ¿no?, empieza a implementar también toda la política de precarización que existe a nivel laboral en los otros sectores, lo lleva a la docencia. Digo, y lo experimentamos claramente, ¿no?, a partir de la pandemia, ¿no? Ni que hablar, ¿no?, si pensamos el Plan Fines 2, ¿no? Pero digo que eso se perfeccionó, no es que quedó ahí, sino que fueron avanzando. Creo que si no surge desde nuestras propias organizaciones la posibilidad, ¿no?, de que la formación docente empiece a ser distinta y solo se la delegamos al actual Estado, estamos en un problema. Por eso digo, sí, creo que los sindicatos deberían estar mínimamente discutiendo política educativa, formación docente, pero digo, vuelvo, digo, por ahí, digo, es muy, ¿no?, de lo de la provincia de Buenos Aires, muy contradictorio, ¿no?, al proceso de Santa Cruz, pero digo, tenemos organizaciones gremiales que están cerradas a la participación. Digo, ¿nos pasa eso? Entonces, digo, es un problema muy, pero muy claro. Y recordame, uno de los conceptos que tirabas, dijiste, es autonomismo versus... Opcionalismo. Sí, la provincia de Buenos Aires, bueno, algo yo hoy también, ¿no?, intenté esbozar con las experiencias que tuvimos, ¿no?, dentro de lo que se considera ese espectro, ¿no?, SUTEBA multicolor, que para nosotros hoy es una experiencia agotada, ¿sí? Porque ya sabemos, digo, si pensamos cuándo empiezan a surgir esas experiencias, justo empiezan a surgir hace 20 años, en el 2003, ¿no?, empiezan a aparecer seccionales de SUTEBA distintas, ¿no?, a lo que es la burocracia sindical, y que de esas experiencias, ¿no?, de 2003 pasaron 20 años, ¿no?, y de esas experiencias solo quedan dos, ¿sí?, que es el SUTEBA Marcos Paz, ¿no?, y el SUTEBA Bahía Blanca, ¿no?, porque Tigre todavía no se había recuperado. Y entonces me parece que, digo, no quiero caerle, digo, de forma personal, sino políticamente, ¿no?, que es el caso, ¿no?, de quien era la secretaria general del SUTEBA La Matanza, ¿no?, hoy diputada nacional del FITU, ¿no?, estoy hablando de Romina del Pla, donde ahí hubo claros procesos de burocratización también, ¿sí? Digo, era la secretaria general, era candidata a CETERA, es candidata a SUTEBA, es diputada nacional, ¿sí? Y no desconfío absolutamente nada de su honestidad, pero es imposible. Pero después lo criticamos a Yasky porque es, ¿no?, diputado nacional y es secretario general de la CTA, ¿no?, me cuesta decir de los trabajadores porque realmente, bueno. Por eso digo, hay muchísimos
temas, si se quiere, para seguir profundizando. Por eso digo, esto consideramos muy, pero muy interesante, muy bueno, y abona, creo, ¿no?, a muchas de las ideas que tratamos de estar analizando acá. Yo no sé si llamarlo autonomismo en este momento, sí, ¿no?, un conjunto de trabajadoras y trabajadores que se piensan justamente con el derecho, ¿no?, a tener niveles de organización distintos, por lo menos hasta lo que hemos estado experimentando hasta acá. Digo, ¿cómo no voy a tener el derecho a organizarme, ¿no?, de la forma, ¿no?, democrática, pero con las experiencias que venimos transitando? Porque digo, por eso, y digo lo de, para nosotros, la experiencia, ¿no?, multicolor está agotada. Porque digo, hay un desprecio, pero un desprecio, digo, porque nosotros lo sentimos siempre, ¿no?, y nos han matado por eso, ¿no?, por hacer trabajo gremial, ¿sí? Y el trabajo gremial consideramos que no es trabajo político, sí es un trabajo justamente de conciencia política, porque en principio tener la conciencia, ¿no?, que sos un trabajador o trabajadora de la educación y que es totalmente reivindicable tratar de mejorar, ¿no?, tus condiciones laborales, salariales, para tratar de vivir un poco mejor, ¿sí? Y tener tiempo justamente, si querés, para el ocio, para la cultura, para pensar tu propia práctica docente cotidiana. Bueno, por todo eso nosotros somos repudiados, ¿sí?, por el resto de nuestros compañeros y compañeras de la multicolor. Y cierro esta parte, digo, después, ¿no?, de la pandemia, el periodo de mandato en SUTEBA se extendió, ¿no?, a 5 años y un poquito más. Donde el resto de nuestros compañeros durante todo ese tiempo no habían hecho un solo laburo gremial, ¿no? Llegó el momento de armar, ¿no?, la posibilidad de un frente, bueno, sabiendo, ¿no?, porque nos conocemos hace más de 20 años con muchos y muchas de ellos, y como sabíamos cómo se maneja siempre, eso es el intento siempre, ¿no?, de la rosca, ¿no?, en 4 paredes y no más que eso, ¿no? Desde la primera reunión les propusimos que nosotros consideramos que era mucho más legítimo para todos y todas, ¿no?, ir a una asamblea, ¿no?, de afiliados y afiliadas, ¿no?, y que en una asamblea fuéramos eligiendo, ¿no?, quién nos iba a representar, ¿no?, en cada una de las secretarías. Bueno, tuvimos 9 reuniones hasta que nosotros decidimos ya no participar más, y en las 9 reuniones se negaron siempre con el argumento de que nosotros íbamos a llevar a una hipotética asamblea, ¿no?, a compañeras y compañeros que durante los últimos 5 años, ¿no?, los habíamos estado colaborando en solucionar, ¿no?, sus problemas gremiales, que sus problemas gremiales tienen que ver con sostener el trabajo, ¿no?, que es el que te da el sustento diario para poder seguir, ¿no?, superviviendo. Entonces, creo que estamos en una instancia compleja, pero digo, no por eso justamente, ¿no?, hoy Pedro nombraba, ¿no?, que justamente, ¿no?, la DOSAC se para, ¿no?, sobre la convicción, dijiste, y la coherencia. Bueno, nosotros, si querés, desde lejos tratamos de emular, ¿no?, un poquito eso, porque la situación la consideramos realmente grave, pero con posibilidades justamente de recomponer, porque hay un campo, ¿no?, muy, pero muy grande de compañeras y compañeros que tienen muchísimas, y ya termino, digo, hay mucha decepción, ¿no?, por lo menos por ahí yo digo lo de La Plata, pero me parece que el año pasado se hayan perdido otras seccionales, ¿no?, de la multicolor, refleja la decepción que hay, ¿no?, sobre esas construcciones que nunca tuvieron, ¿no?, empatía, ¿no?, con sus compañeros y compañeras afiliadas. Cierro con esto. Digo, no es casualidad que las 3 seccionales, ¿no?, de 133 seccionales que tiene SUTEBA provincia, 3 de las que quedaron son las 3 que tenían, con distintas variantes cada una, pero son las 3 que tenían política gremial para sus compañeras y compañeros. Las que se alejaron de la política gremial, pero le pegaron el piñón que ya sabemos que le pegaron y se perdieron. Un minuto, no pasa nada. No, un minuto solamente. No, me quedaba pensando en esto que se estaba hablando de las experiencias autoconvocadas y surgió también el tema de autonomismo y demás. Y me quedaba pensando, ¿no? O sea, la cantidad de experiencias por ahí autoconvocadas que terminan bien,
pero también la gran cantidad por ahí de experiencias autoconvocadas que no termina en eso. Yo recuerdo casos, por ejemplo, de autoconvocados en La Rioja, donde no sé cómo habrá terminado, pero una de las personas terminó siendo candidata por Milei. Incluso se hizo autoconvocada por el tema defendiendo la no presencialidad de las escuelas y digamos después terminó con Milei. O situaciones como, no sé, los autoconvocados en Misiones, donde una parte de autoconvocados terminó ligada al frente, al Frente de Todos, otra parte terminó ligada a la renovación del gobierno y digamos eso. Y después tenés otras experiencias que por ahí pueden ser más interesantes, no sé, los autoconvocados en Salta, por ahí, que tienen otro perfil, que tienen otro contenido. Entonces, en ese sentido, digamos, yo pensaba, nosotros siempre defendemos el rol de la vanguardia y del desarrollo de la conciencia, justamente para evitar todas estas experiencias que obviamente son experiencias nobles, de compañeros genuinos y valiosos, que por ahí, digamos, justamente esa lógica autonomista, por ahí de que la cosa vaya surgiendo y demás, termina por ahí abonando, digamos, construcciones muchas veces personalistas o muchas veces construcciones propias del campo de la burguesía, ¿no? Frente de Todos, partidos provinciales, etcétera, que justamente me parece que tiene que ver con esa ausencia por ahí de discusiones más políticas que terminan haciendo que digamos, se reproduzca la conciencia ambiente, que es, digamos, la reconciencia de la burguesía. Y bueno, nada, dejo ahí, así tampoco me extiendo demasiado. Lo que pasa que... 15 segundos. No, el tema es que el planteo de Romina en algunas cosas hace que yo tenga que contestar. Porque nosotros en general, digamos, sabemos, por lo menos desde la agrupación, dónde está el enemigo, ¿no? Y desde ese lugar, digamos, de conciencia trabajadora, nosotros vemos, digamos, en el poder económico, en el poder político, y bueno, en el caso de Santa Cruz, quienes gobiernan de hace 30 años, ininterrumpidamente, por ley de lemas además, pero digo, más allá de eso hay mucha gente que lo vota, y que, bueno, digo, a veces nos sucede también que no solamente, digamos, sale la celeste o aquellos que de alguna manera defienden determinados intereses, sino que hay muchos sectores con los cuales en realidad compartimos la calle, estamos en diferentes luchas, pero que, bueno, digamos, el hecho de tener la posibilidad, digamos, de pensar sin el condicionamiento de un partido que te dice qué cosas tiene que hacer el sindicato, ya nos pone en una situación casi también al mismo nivel casi de la burocracia que suelen decir que ellos suelen combatir. Digo ellos porque yo sinceramente ya en algún momento éramos parte de lo que era el sindicalismo combativo. Pero lo cierto es que en los últimos años ese sindicalismo combativo también se fue degradando, porque en realidad, digamos, se piensan exclusivamente como frentes electorales. La multicolor, ¿cuántos partidos hay? 25, no sé, 30, 5, 10, no tienen un programa. ¿Cuál es el programa educativo del FITU? No quiero entrar en esta cuestión, digo, de entrar en la cuestión de parece uno, digamos, en esta onda media macartista, decir, escúchame, ¿por qué partidos? No, pero digo, lo cierto también es que hay cierta burocracia de izquierda y que hay muchos sectores, digamos, que se autorreferencian o autodenominan, digamos, de izquierda, pero lo cierto es que están absolutamente alejados, digamos, de lo que pasa en el día a día, y a muchos sindicatos que, como en el caso de Santa Cruz, tienen determinadas características, bueno, lógicamente tratan de no legitimar absolutamente nada, principalmente por esto, ¿no? Por la necedad y la arbitrariedad de pensar que si no formas parte en realidad, digamos, de un partido político o de X partido político, bueno, sos funcional, digamos, al gobierno de turno o a las patronales. Y esto, insisto, no es así.
hay prácticas que tienen que ver con el hecho de decir, miren muchachos, analicen. Alguien que mira y estudia y analiza, digamos, lo que sucede en materia educativa, puede ver lo que sucede en la provincia de Santa Cruz. Porque digo, ¿cómo haces 100 días de paro sin que venga un padre y te queme tu casa o, digamos, te pegue un tiro o no sé qué? Porque 100 días de paro, si no hay legitimidad en el reclamo, es imposible. No solamente sostenerlo, sino también que, digamos, la comunidad educativa lo vea como algo realmente, digamos, que va a reivindicar a todos los trabajadores o empleados públicos de la provincia a partir, lógicamente, de un sector que lo puede hacer. Porque hay otros que pueden y no lo hacen, y después seguramente habrá muchos trabajadores que lamentablemente no tienen esas oportunidades, ¿no? Este compañero que me decía, oye, che, acá estoy tocando el bombo, y allá cumplía a rajatabla, digamos, el formalismo del ser docente, ¿no? Entonces digo, bueno, hay muchísimas cosas, pero realmente en nuestras asambleas y en nuestros congresos, no, digamos, creo que es una de las pocas provincias también donde no está la Celeste, pero digo, terminamos a veces discutiendo cuestiones que hacen que en realidad, digamos, no veamos con claridad dónde realmente nosotros debemos atacar y quién es realmente el enemigo. Yo puedo tener, digamos, diferencias con muchos compañeros, pero sabemos, digamos, que son muchas más los vínculos, ¿no? Digamos, y aquellos aspectos que nos unifican. Y bueno, digo, el tema de los partidos políticos de izquierda en Argentina es un tema súper interesante, pero no es el momento para discutir, así que simplemente... Me piden eso, que entregue la mesa, me hacen gestos de allá. Bueno, pero nuevamente yo cierro acá y ya no hablo más. Pero el tema es nuevamente y absolutamente... no de manera demagógica ni mucho menos, pero realmente agradecerles estos espacios. Son además encuentros que se están viendo en todo el país, porque bueno, a nosotros nos ha pasado, digamos, de pedir el link permanentemente en la provincia de Santa Cruz o en Chubut, en Neuquén, en muchos lugares, así que realmente muy agradecidos por la invitación y bueno, y ojalá haya una continuidad en esto. Yo para cerrar y para comprometernos para el próximo, sí, ¿no? Muy cortito. Primero, en este mismo aula se va a desarrollar ahora el conversatorio con Eugenio Semino, ¿sí? Así que pensaba en todo el trabajo que ha hecho Claudio sobre jubilación docente. Bueno, digamos, los invitamos a que se queden. Pero digo, para continuar el debate, pensaba que me parece que ahí está el punto, porque vos dijiste, el problema es que muchos de esos partidos convierten al sindicato en una política faccional. Y el sindicato en realidad tiene que defender a todos los trabajadores, voten lo que voten. Eso es muy claro. Ahora, me parece que tal vez el planteo para seguir discutiendo tiene que ver con lo que vos dijiste. El problema además es que esos partidos no tienen un programa integral para pensar cómo salimos. No solo cómo defendemos sindicalmente a las compañeras y los compañeros, voten lo que voten, sino cómo pensamos, cómo ligamos y transformamos la sociedad. Y me parece que ahí está el punto, en discutir entre el consignismo, que es la práctica de la izquierda, la esperanza mesiánica, esto se va a resolver por la crisis mundial, y el desafío es cómo construimos un programa de acción realista aquí y ahora para cambiarle la vida a millones. En ese sentido, la propuesta de Vía Socialista es abierta para discutir y debatir en esa dirección, porque nos parece que esa es la tarea que hay que tomar hacia adelante. Esto lo quería aclarar para que se entienda por qué era la discusión entre programa, sindicato, entender que el sindicato y la práctica sindical es específica en sí misma, que se puede tener otra práctica sindical, pero tal vez la idea entre, bueno, la necesidad de, si queremos transformar la sociedad, que se progrese de lo sindical a lo político, que eso implica dar un salto, ¿no? Bien, entonces agradecerles a Claudio, a Pedro que vino de Santa Cruz, ¿sí?, a este panel, y les invitamos a que no se vayan, que ya viene Eugenio Semino para el conversatorio. Muchas gracias.